Relativamente, no existe un concepto, ¿qué creen? No existe un concepto relativo a lo que son la materialidad de las operaciones. La autoridad no nos lo dice, oye, materialidad de las operaciones es esto. No, nos lo da a entender en las facultades de comprobación. Y con lo que acabas de ver, créeme, creo que no necesita, ¿verdad? No necesita decirnos, oye, creo que voy a hacer un artículo para fundamentarlo. Pues no, porque por eso tiene todas las estadísticas derivadas de un CFDI, tiene todas las estadísticas derivadas de los contratos que ahora van a ser timbrados, que ya son timbrados del 2020, 2002, creo, perdón, 2014, y infinidad de cosas que ya tiene como herramientas, que entonces, ¿para qué es la necesidad de ponerte en la ley? Oye, es que materia de expresiones, no, te lo da a entender en diferentes normatividad, ¿no? Entonces, todo eso lo debes de saber y ahora con el reforzamiento de las políticas de integridad, sí es necesario que tu empresa, si tú quieres trascender post pandemia, ten en cuenta que tu empresa tiene que tener el modelo de negocio completamente adecuado, los manuales y procedimientos, porque sobre eso es lo que va a fiscalizar. La autoridad no va a fiscalizar de acuerdo a sus criterios, a sus criterios porque ya los tiene. Simplemente no caigas en un criterio de ellos, no caigas en un error que ellos ya están teniendo, que ya lo hicieron y ya te diste cuenta, de acuerdo a millones de contribuyentes que tienen como base de datos que esto no debe de hacerse, que esto sí debe de hacerse, que no y que sí. Va a caer en el error de acuerdo a tu modelo de negocio, te va a fiscalizar de acuerdo a tu modelo de negocio. Eso hay que entenderlo, hay que dejarlo bien claro. Si hoy no tienes un modelo de negocio, todavía me sigue llegando empresas que tienen problemas en la estructura del negocio. O sea, cuando llego a la entrevista, la primera pregunta, una vez que hago un diagnóstico corporativo, la primera pregunta que les hago, ¿cuál es el fundamento por el cual realizaste o cuál es tu meta principal por la cual realizaste tu negocio? No, es que se lo quiero dejar a mis hijos, no, es que se lo quiero hacer, es que hace 10 años, es que no hay un fundamento común. Esto significa que no hay un modelo de negocio, no hay manuales, no hay procedimientos. Lo único que me entregan es un acta constitutiva y eso significa que es una empresa de papel. Entonces, hay que tener mucho cuidado con todo este tema de situaciones. O sea, con todo lo que te acabo de decir, entonces las consecuencias ahora sí ya las estás entendiendo que van a venir primero. Segundo, las multas ya vienen por default. Hoy no te vas a salvar de una multa. Las multas no las vas a poder salvar de manera constitutiva, no, a manera de constitución, rescatando los derechos de igualdad, derechos en la constitución. Eso no lo vas a poder hacer. Ponte a redactar, ponte a trabajar un nuevo modelo de negocio, ponte a reestructurar un nuevo de negocio, porque de acuerdo a eso viene razón de negocio, viene estrictamente indispensable para tu objeto social, viene misión, visión, plan estratégico, ¿sí? Los socios, ¿por qué se unieron? ¿Sí? Sabemos que el 95% de las empresas son familiares, ¿sí? Tenemos al esposo o tenemos al esposo ahí en la acta constitutiva y ni trabaja en la empresa, ¿no? Entonces, ve lo corporativo, pero se le paga un sueldo, se le paga, pero no trabaja, ¿no? No deducible. Entonces, hay que ver eso. Ahora, por otro lado, gran culpa la tiene el asesor, la gran culpa la tiene el contador, porque no conoce el código, no conoce el artículo 80, nada más revísenlo ahorita así de pasadita. Descárguenlo, es gratuito, el Código Fiscal de la Federación, artículo 89 y artículo 90. ¿Qué te dice? El artículo 108 y 109, defraudación fiscal a quien ayude, a quien haga esto, a quien haga lo otro. O sea, te van a llevar por separado, contador, abogado, te van a llevar por separado en un juicio en donde ni se van a ver las caras tú y el contribuyente. Entonces, cuando te asignen una contabilidad, cuando te asignen un proyecto de implementación de manuales, de procedimientos, hay que ser muy claros, hay que ser muy específicos hacia dónde vamos. Las finanzas de la empresa es muy fundamental, ¿sí? Ahora, ¿qué origina la materialidad? Simplemente la materialidad consiste en que la autoridad ya detectó que estás emitiendo CFDIs vacíos, CFDIs sin estructura, CFDIs que no tienen un origen, una aplicación, y entonces por eso se le va a dar la gana de revisarte, ¿sí? Y si detecta que las estás emitiendo y no tienes estructura, que más adelante vamos a ver, entonces, si se enoja la autoridad, si no aprovechas
las oportunidades que tiene el mismo código para salvarte de una penalización, entonces sí vas a tener consecuencias penales y vas a perder tu patrimonio. Entonces, sí tienes que saber a detalle de dónde viene y por qué viene el tema de la materialidad. Es porque hemos engañado mucho a la autoridad y porque viene auspiciado por una capacitación de G20. Somos un tema global, entonces ya no hay para dónde hacerse, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo que debes de revisar exhaustivamente y constantemente? La relación con los proveedores. ¿Por qué? Porque los proveedores hoy, terceros relacionados, y si los proveedores no están localizados, los proveedores no pagan impuestos o están emitiendo CFDIs, aunque sea uno que otro CFDI que no tiene fondo, no tiene ni voz ni voto ese CFDI, entonces esa es una deducción que va a ser en vano. O sea, vas a tener consecuencias severas de pago de créditos fiscales, ¿sí? Y que el mismo proveedor tenga una sectorización de actividad. O sea, si estás contratando al proveedor, ¿por qué lo estás contratando? ¿Sí? Tenía en una de las consultorías que estaba dando hace un par de años, detectamos a dos EFOS que el mismo cliente no nos comentó porque el cliente no es leal. Un cliente leal te dice la verdad, te dice qué es lo que está haciendo. Y tú, obviamente, como profesionista o profesional, le dices qué hacer para salvaguardar su patrimonio, pero el cliente nos mintió y detectamos el EFO, detectamos de hecho 3 EFOS. La empresa estaba en el Estado de México. Las empresas fantasma o las empresas, los EFOS estaban en Puebla y estaban en Morelia. ¿Qué estaban haciendo esas empresas ahí? No, pues es que quiero, es más, me invitaban a conocerlos, que porque eran muy buenas personas, ¿no? Entonces, pues no, obviamente tuve que declinar, tuve que dejarlos por la libre, porque son consecuencias penales para el profesionista, ¿no? Artículo 89 y artículo 90. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esa situación en materia de situación. Ahora, ¿por qué te digo que se le va a dar la gana a la autoridad revisar la materialidad? Pues no es que se le dé la gana, ya sabemos que tiene estadísticas y un análisis exhaustivo de que eres EFO o que eres EDO. Entonces, una tesis aislada en el mes de mayo del 2017 salió. La autoridad tiene facultad para cuestionar la materialidad de los hechos que sustentan los ingresos grabados y los gastos deducidos, ¿ok? Vendes piñas, compras piñas. Si vendiste piñas y compras manzanas, ¿como para qué? ¿No? Entonces, la autoridad tiene eso. Y ahora, con la mano en la cintura, con el concepto del CFDI, obviamente te lo va a echar para atrás, ¿no? Y con la revisión electrónica, no auditoría electrónica, te va a mandar una declaración prellenada, ¿sí? ¿Qué es lo que te recomiendo? Que busques en el material que te voy a proporcionar para que puedas ir discerniendo la información y que puedas ir analizando poco a poco la información ya en privado. Te tengo varios cuestionarios que te pueden salvar y te pueden hacer controles de prevención. Entonces, los cuestionarios que emite la autoridad, que te traigo dos cuestionarios muy vastos, estos cuestionarios que te emite la autoridad, agárralos como ejemplo para que no puedas caer después en ese sentido. Es más, yo te digo, si estás por presentar la declaración anual, entonces hazte un examen hazte un examen de todas tus operaciones, que vamos a ser bien honestos, no son muchas agarra las más grandes y revisa si tienes todos esos, y si no, pues empieza a pedirle a tus proveedores que se empiecen a llenar de esa información, porque más al rato vamos a ver lo del tema de materialidad a fondo en terceros relacionados, y tú también vas a ser partícipe de esa situación. Te van a asegurar precautoriamente tus bienes, en primera instancia los bancarios, y ahí sí es donde le vas a decir, no, oye, mándame el contrato, ya cuando no se va a poder hacer y subsanar hacer ese remedio, ¿no? Otro cuestionario que también debes de tener en cuenta es el cuestionario de los trabajadores, que la persona que te presta el servicio, quien sea, quien realiza bienes y quien te realiza intangibles como son los servicios, ¿qué trabajadores incluyó en todas las operaciones por los cuales te prestó ese servicio? Tienes que tener RFC, tienes que tener datos de esos trabajadores que el mismo prestador de servicios te debe de proporcionar, porque se supone que es un proveedor que tiene todas y es confiable, ¿no? Si no es confiable, pues entonces no te acerques a ese tipo de proveedores. La aplicación de cuestionarios son dos tipos de cuestionarios. Un cuestionario que le van a hacer al EFO que emitió
y que vendió tangibles, o sea, que vendió bienes materiales, que según en el CFDI vendió bienes materiales, le van a hacer un tipo de cuestionario, ¿sí? Y lo tenemos, lugar donde se almacena la mercancía, nombre y RFC de los proveedores, lugar y donde se recoge la mercancía, N y N cosas, que si es operación simulada, si es EFO, no los va a poder solventar esas preguntas. Es más, cuando ya le lleguen esos cuestionarios, cuando te lleguen a ti, que te van a pedir que los resuelvas de acuerdo al EFO que ya tienen fiscalizado. No tú vas a hablarle al EFO y el EFO obviamente no te va a contestar y te va a decir, bueno, nos dijeron que nos llegaron a reunir, fueron a la empresa, nos dijeron, no, es que creen que nos hicieron unas mentiras infinitas y al final no resolvieron nada. 4 años después siguen tipificados como EFOS. Obviamente, ya se les fue a la parte penal. Vamos a ver al final la lista de las empresas que están ya penalmente denunciadas, ¿no? En el caso de prestación de servicios intangibles, que son la prestación de servicios, es otro tipo de cuestionario. Entonces, esta información te va a ser muy valiosa para que lo puedas analizar ya en privado. Ahora, otro concepto por el cual te debes de preocupar en la materialidad de las operaciones, la contabilidad. ¿De qué se forma? 4 vertientes: base de datos, soporte documental, contabilidad electrónica, que es la que presentas a la autoridad fiscal, y la contabilidad, que es un todo, perdón, y artículo 28, Código Fiscal de la Federación, que es la contabilidad. Y en pantalla tenemos la contabilidad, auditorio, amigos, amigas, es todo lo que manejas en la empresa, es todo tu entorno, todo, mermas, libros sociales, todo. Artículo 33 del Reglamento de Código Fiscal, fracción quinta, sexta y octava. Las acciones son parte y títulos de crédito que forman parte de la contabilidad. La documentación relacionada con la contraprestación de personas físicas, trabajadores, que nos dice subordinados, obviamente. Y la documentación de los registros de las operaciones, cualesquiera del control interno, ¿ok? Entonces, tu contabilidad forma parte del control interno, o más bien, tu control interno forma parte de tu contabilidad, manuales, procedimientos, plan estratégico, todo eso. Eso es lo que te van a pedir en una razón de negocio y lo que te van a pedir cuando te cuestionen si es estrictamente indispensable para el negocio, ¿no? Y es ahí donde vamos a fracasar, ¿ok? Artículo 38 del Código de Comercio. Debe de ser la contabilidad guardada de manera impresa o electrónica, y la norma 151-2016 nos dice de cómo se debe de guardar en los términos de documentos electrónicos. Para los plazos de conservación de la contabilidad, ¿cuál es lo que se prolonga en el tiempo durante la vigencia cuál es la prolongación de tiempo de todo lo que tenemos en pantalla? Pérdidas, ¿sí? 10 años para las pérdidas. Inversiones, 10 años para las inversiones. Préstamos otorgados o recibidos, tienen diferentes tratados. Medios de defensa, por ahí tenemos lo que es la caducidad. Contratación de deudas a acreedores, 10 años. Recuperación de créditos a deudores, de 2 a 3 años, dependiendo qué tipo de pagarés o qué tipo de información fue la que te firmaron. Duración de la sociedad, esta información de la contabilidad te dura cuando lo mismo que dura la sociedad, valga la redundancia. Acta constitutiva, no la quemes, no la tires. Todas las actas constitutivas y todas las actas de asamblea tienen validez durante toda la vida de la sociedad. Contratos en participación también tienen la vida, su duración es durante toda la vida de la sociedad. Fusión y escisión, la distribución de dividendos y todas las declaraciones anuales y provisionales tienen validez durante toda la vida de la empresa, ¿no? Los libros sociales, obviamente, actas, los libros de socios, los libros de sesión de consejo, perdón, y las variaciones en el capital, ¿sí? Ahora, ¿cuándo tienen validez estos libros sociales? Cuando son firmados por las personas autorizadas. Comisario, tesorero y en este caso el representante legal y obviamente los socios, ¿no? Esto es principalmente, ahora, ya entendemos que la organización es un método para que las empresas lleven un control. Si una empresa no está organizada, definitivamente no tienes candados
y muy probablemente estás ahorita en un tema de estrategia fiscal agresiva o una situación de evasión fiscal. Entonces, si hoy te pones a empezar a hacer los controles, entonces sí vas a llegar lejos. Ponte a implementarlos, pero no desde una perspectiva fiscal, una perspectiva administrativa de toda la empresa, ¿sí? Revisa tu plan estratégico, revisa que toda tu empresa tenga una cultura en todos los aspectos, que no pases de lado toda la parte tecnológica y todos los reportes que pueda emitir los sistemas administrativos contables financieros, ¿sí? Y por lo tanto, todo el tema de las operaciones de la negociación, no porque esté fuera, no porque sea tu amigo, no porque sea tu familiar, ya lo pases desapercibido, porque muy probablemente puede ser un tema de lavado de dinero, ¿no? Y pueda ser tipificado por la ley antilavado. Entonces hay que tener en cuenta. Entonces, en términos generales, ¿qué es el control interno? ¿Sí? Es el plan de la organización donde se realiza todo el examen y la metodología para poder llevar a cabo y cuidar y salvaguardar el patrimonio de tu empresa, ¿ok? Específicamente, ¿para qué se juntan los socios en una organización? Para un fin común de lucro. Hay que tener utilidad. Si una empresa hoy está determinando pérdidas, hay que tener mucho cuidado. Y ahora no es de que quieras o no quieras, porque a ver, Ismael, me estás diciendo que sí, que los CEFOS, que esto y que lo otro, pero pues yo abrí 20 empresas y no tengo ninguna políticas y no las voy a hacer. Bueno, pues es que no es que quieras o no quieras, es que es obligatorio, ¿sí? Ley General de Responsabilidades Administrativas, artículo 24 y 25, y que a partir de julio del 2017 ya entró en vigor. Entonces, las personas físicas no aplica para las políticas de integridad, pero ojo, las personas morales obligatorias que tengan. ¿Cómo vas, contador, administrador? ¿Cómo vas con la situación de revisar tus operaciones de acuerdo a las normas de información financiera? Recordemos que las normas de información financiera no nada más se aplican al tema contable, ¿eh? No es propio de contabilidad, es propio de todo el ente corporativo, de toda la empresa. ¿Cómo vas con tus postulados básicos?